Entonces, pues vamos a iniciar con este tema, ¿sí? Que como les dije es muy importante, aunque ya la clase pasada vimos una pequeña introducción, ¿sí? Y vimos varias cosas muy importantes, entre ellas lo de la reforma. Sí, recordemos que la reforma protestante, como empezó el protestantismo de la separación directa de Roma, del catolicismo, es con lo que empezó con Martín Lutero, sus 95 tesis, con las 5 solas que él hizo, ¿cierto? Vimos una fundamental que es que solo la escritura, ¿sí? Y en esa es en la que nosotros nos estamos basando y recordamos que vimos que nuestro fundamento, pues nuestro fundamento está en dos bases, ¿cierto? La primera, pues en Yeshua, Él es el que nos entra al pacto, Él es el que nos permite estar en pacto, ¿cierto? Y la otra, pues sería ¿cuál? La otra es las escrituras, la palabra de Dios, ¿cierto? Y también vimos a lo largo de una línea de tiempo qué era lo importante, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba para la época de Yeshua? ¿Qué era lo que estaba en los primeros siglos del inicio de lo que se conoce hoy en día como la Iglesia Católica o lo que ya conocemos nosotros como el Cristo Jesús, el que distinguimos en las iglesias, ¿cierto? ¿Desde cuándo se empezó a dar? El canon, por lo menos el canon bíblico se estableció en el 405, ¿sí? De nuestra era. El canon del Nuevo Testamento se estableció en ese momento, solo para hasta esa época que era lo que tenían como palabra de Dios, que era lo que estudiaban todos, que era lo que decían que esto sí tenían que estudiarse. Pues el Antiguo Testamento. La mayoría de ellos decían, no, vamos a estudiar solo qué, el Antiguo Testamento. Lo demás, pues lo dejaban ahí de lado o lo tenían como tenemos hoy los libros de Enoch, como tenemos el libro de Macabeos, como tenemos otros libros que muchos dicen debería estar en las escrituras, ¿cierto? Pero pues sabemos que también hay ciertas cosas que difieren con respecto a las escrituras, o muy posiblemente no, pero pues Dios en su divina voluntad no permitió que estuviera en estos libros, ¿no? ¿Y cómo lo podemos saber? Porque si Dios lo hubiera permitido, pues muchos años después se hubiera integrado, como fue el libro de Esther para el Antiguo Testamento, años después de Esdras, se unió el libro de Esther y ya ahí se cerró el canon del Antiguo Testamento. Entonces, por eso podemos saberlo, ¿sí? Y son datos muy importantes que nosotros debemos de tener, que solo la escritura, sí, esa escritura que es capaz de convertir el alma, que es capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas, ¿cierto? Pues lo único que es que las escrituras. La palabra de Dios es aquello que realmente puede hacer esto. Por eso vamos a recordar ciertos datos que vimos en el curso básico, ¿sí? No está de más recordarlos y es antes tenemos que estar recordando y tenemos que estar devolviéndonos a donde dejamos las cosas, ¿cierto? Y pues uno de los datos que recordemos que vimos y es que las escrituras se dividen en tres secciones, ¿cierto? O bueno, el Antiguo Testamento o mal llamado Antiguo Testamento o lo que conocemos ya como el Tanakh, ¿cierto? Está dividido en tres partes. La primera, la Torá, que está completa, se divide en 5 libros, ¿sí? Después tenemos los Nevim, que son los profetas, ¿sí? Donde tenemos todos los profetas, tanto los mayores como los menores, y están los Ketubim, que serían los escritos, ¿sí? Allí tendremos toda la compilación o todos los 39 libros que encontramos a lo largo de las escrituras y recordemos que esto era lo que Yeshua tenía en las manos, eso era lo que los discípulos transmitieron, eso fue lo que en los primeros siglos se tenía conocimiento como la palabra de Dios, ¿sí? Incluso la Iglesia Católica no puede decir, no, nosotros inventamos la Biblia porque pues la Biblia ya estaba desde hace
tiempo atrás. Incluso ni siquiera ellos escribieron un libro como para decir que colaboraron en uno, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta desde cuándo fue y qué era lo que estaba escrito en la época de Yeshua, de los apóstoles, porque se repite esto mucho, porque es necesario que lo estemos recordando continuamente, ¿cierto? Y recordar pues que la Biblia también se escribió en el hebreo, ¿sí? Por lo menos el Antiguo Testamento o el Tanakh se escribió en el hebreo y en arameo, ¿sí? Que son dos idiomas o dos lenguajes muy parecidos, ¿sí? Y acá podemos mirar una imagen, ¿sí? Te las voy a acercar para que lo puedan ver mejor, aunque sea un poquito pixelada por lo chiquita. Pero si nosotros miramos, son jeroglíficos, por así decirlo, ¿sí? Son letras que no conocemos, que no distinguimos, pero así fue escrito. Y si miramos ahí, no tienen puntos, no tienen comas, no tienen espacios, no tienen nada de esto, que es algo muy importante para cuando nosotros estemos leyendo las escrituras, en no leer solo un versículo, solo una frase y ya con eso tenemos, ¿no? Nos toca leer, si es posible, dos capítulos antes, dos capítulos después para poder entender realmente el centro del mensaje del capítulo que escogimos, ¿sí? Si lo queremos estudiar ya a cabalidad o poderlo entender muy bien, ¿sí? Por eso Pablo en Romanos 3:1 nos pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, acá está pues diciendo, venga, ¿los judíos tenemos alguna ventaja sobre los gentiles? Pues de lógico que sí, la tenían. ¿Por qué? Porque tenían las escrituras en las manos. Y eso es casi tener la sabiduría, es casi saber cómo cuidarse, saber cómo vivir, saber cómo hacer todo, ¿sí? Y por eso es que él responde después y dice, mucho en todas maneras, en todo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos seguimos bajo lo que dice la Biblia a nivel financiero, a nivel de familia, a nivel personal de mi vida íntima, ¿sí? En todos los aspectos, incluso de negocios, incluso de todo, ¿cómo no sería este mundo de realmente que no tendríamos ninguna dificultad y no estaríamos incluso matándonos los unos a los otros, ¿cierto? Sino que estaríamos realmente andando conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, por eso es que ellos sí tienen bastante ventaja, ¿sí? A diferencia, pues, de nosotros, que nosotros, pues, antes estamos yendo es de para atrás o en contra de las escrituras, ¿sí? Y sigue diciendo ahí en el verso 2, primero, ciertamente que se las ha confiado, se les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Y ahí Pablo mismo lo confirma, ¿cierto? Y recordemos que ellos fueron los que guardaron, los que custodiaron que las escrituras, que el Tanakh llegara hoy en día hasta nuestras manos, ¿sí? A pesar de los años, a pesar del tiempo, a pesar de la persecución, hasta hoy todavía podemos tener el Tanakh y es gracias a ellos, ¿no? Que pues lo preservaron. Y algo que tenemos que tener en cuenta para poder entender el Tanakh, para poder entender las escrituras, no solo el Tanakh, sino los 66 libros, ¿sí? Tanto el Nuevo Testamento como el Tanakh o Antiguo Testamento, tenemos que entenderlo en su contexto, en su cultura, ¿sí? Porque muchas frases, hay muchos modismos, cada una de nuestras culturas, cada uno de nuestros lugares tiene ciertas frases, tiene ciertas palabras totalmente diferentes a a la de otro país, ¿sí? Por lo menos acá en Colombia tú te vas para la costa y hablan totalmente diferente, te vas para abajo a la Patica, al Amazonas o para el lado de Nariño,
pues hablan totalmente diferente, tienen otra, casi se puede decir, casi otra cultura, siendo del mismo país. Lo mismo puede pasar en México, lo mismo puede pasar en Costa Rica, en Argentina, dependiendo del lugar, hay palabras que cambian, hay modismos que se repiten o hay modismos que son totalmente diferentes, ¿sí? Pero que las tenemos a nivel cultural, que ya son nativos en nosotros, que los decimos de manera muy natural, que no necesitamos estar encima o no necesitamos estar diciéndole a otra, venga, ¿qué era lo que yo iba a decir? Venga, no, se nos sale y cuando menos pensemos, alguien nos dice, venga, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Cierto? Cuando hablas con alguien que no conoce la cultura. Y eso es lo importante de nosotros, entender la cultura, entender el modismo, entender esas frases que se repiten a diario en la vida cotidiana para poder entender mucho mejor las escrituras, ¿sí? Y por eso es la importancia de conocer la cultura en la que está creada la Biblia, ¿sí? Y un ejemplo de esto, vamos a ver de lo que yo conozco, ¿sí? Vamos a ver varios modismos de los que se dan acá en Colombia, que para ustedes pueden ser totalmente diferentes o pueden referirse a otra cosa, ¿sí? Por lo menos un ejemplo de esto es chinos para joder, ¿sí? Nosotros recortamos la palabra y casi siempre así los dicen más que todos los costeños, aunque ya a uno se le pega la palabra, ¿sí? Empezar a quitar o a cortar todo, ¿sí? Y pues acá que lo que está diciendo, niños para molestar, niños que son muy inquietos y uno ya como que se cansa y de la rabia pues responde o dice esta frase, ¿sí? Y ya otros, pues, ¿qué dicen? Otros piensan, no, pues los rulitos del cabello, que son los chinos, sí, creo que es allá en México que se le dice así. O puede significar otras cosas, pensando que ya es el país de China, sí, que los chinitos, pues, son muy canzones, sí. Pues no, no es eso, ¿cierto? Entonces, depende del modismo, depende de la persona que llegue, pues puede entender diversas cosas, ¿cierto? Lo mismo es desayuno alacrán. O sea, uy, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Desayunaste alacrán o qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Te levantaste un genio increíble, o sea, que se levantó de un genio que nadie se lo aguanta ni él mismo, ¿sí? Por eso decimos así, desayuno alacrán, ¿sí? Otro término es si echa cuento, ¿sí? Ah, pero si me inventa, si echa cuento usted, ¿no? Es eso, me inventa historias, sí inventa, sí arma mentiras, sí alrededor de cosas. Y esto lo vemos mucho con los niños. Los niños llegan y empiezan a contar historias, historias y se hacen un mundo y uno dice, uy, si echa cuento usted, ¿no? Y es eso el decir historias, inventarse cosas y también se dice a medida que están echando mentiras, ¿sí? Cuando uno ya se da cuenta y si usted ya me está echando de él, cuento, me está echando mentiras, por así decirlo. Otro que de pronto en México puede parecer grosería, ¿sí? Que es páreme bolas. Acá en Colombia se le dice es póngame atención, ¿sí? Y así si seguimos mirando, sí, hay muchos términos, hay muchos más que definitivamente son muy diferentes, ¿sí? Este último que estamos viendo acá, sé que allá es grosería o sé que allá significa otra cosa, ¿sí? Lo vi en un video y pues realmente el tener en cuenta qué modismos se dan en cada región pues hace que no pasemos tanta vergüenza, ¿cierto? Y hace que podamos entender mucho mejor que la región a la que nos estamos dirigiendo o a la región a la cual estamos yendo o visitando, ¿cierto? No cometer estos errores que imagínate, ¿sí?
Por lo menos otro es echar los perros, no es que te van a soltar literalmente los perros, sino es que te están coqueteando. Ay, vea, ya le echaron los perros, y uy, vea, tan chévere, ¿cierto? Eso es echar perros, ¿sí? Y pues imagínate, son cosas que acá lo decimos muy comúnmente, ¿cierto? Ya cuando le están coqueteando, uno ya no dice, ay, vea cómo le coquetean, ay, vea cómo le dicen, no, sino vea cómo le echan los perros, ¿sí? Otro es que tengo una culebra, ¿sí? Cuando uno habla es que tengo una culebra, no es que realmente tengo la culebra acá en la mano o la tengo ahí en la casa, no, es tengo una deuda, tengo alguien que me está cobrando una deuda, tengo una culebra, ¿sí? Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Y así podemos ver interminables de cosas que a veces nosotros decimos, ¿sí? Por lo menos cuenta lo utilizamos de mil maneras. Otras palabras que son, que nosotros podemos incluso decir hasta una frase solo con una palabra debido a los significados que se da en diferentes ocasiones, ¿sí? Y imagínate llegar a otro país, yo de Colombia, llegar a Argentina, no conocer los modismos, no conocer nada, y de pronto algo que yo esté diciendo sale fuera de contexto y para ellos es grosería o puede resultar en un insulto, pues imagínate dónde quedaríamos o dónde quedaría yo que estoy realmente yendo a allá y no conocer esto. Por eso es bueno y ahorita ya que tenemos la comunicación, tenemos el internet y todos estos medios, pues nos ayuda en ciertos aspectos a conocer mejor la cultura antes de llegar allá, ¿cierto? Y pues esto nos ayuda. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta. Imagínate si esto es no más en nuestro idioma, ¿cierto? Cuánto más en una cultura totalmente diferente como es la occidental, con un idioma totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, con expresiones, dichos totalmente diferentes a la manera de pensar de nosotros. Pues esto mismo es lo que nosotros tenemos que conocer. Así como conocemos de fondo nuestra cultura y hemos conocido la de otros países, pues también tenemos que empezar a conocer la cultura en la que se dio la Biblia, en la que se dio las escrituras, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos ir haciendo, conociendo esa cultura? A medida de películas que se escribieron allí, a medida de estar viendo o estudiando cómo era que vivía la gente en esa época, qué era lo que comían, qué era lo que hacían, sí, cómo son sus tradiciones, cómo son sus eventos y así poquito a poquito vamos a ir entendiendo un poquito más el contexto de las escrituras, ¿sí? Y no solo conocer la cultura como tal, sino también el contexto que nos está hablando las escrituras, ¿sí? Porque acá nosotros podemos decir, eh, eh, podemos decir mil cosas, ¿sí? Y podemos empezar a hablar, y por lo menos yo les estoy acá hablando de ciertas cosas, pero llega otra persona y me escucha preciso en un momento que dije algo que se refería a otra cosa, pero pensó que era para él, ¿sí? Pues imagínate qué va a pasar. Un malentendido, una mala interpretación, y eso pues genera que hayan consecuencias o que hayan problemas al momento de comunicarnos, ¿cierto? Lo mismo pasa con las escrituras. Nosotros tenemos que conocer la historia, la política, qué lugares se dio, si era caluroso, frío, si era, porque todo eso afecta a nuestras vidas, ¿sí? Por lo menos acá en la costa, la gente es muy peleona, muy agresiva, debido a que a la calor, ¿sí? Uno les dice andan con sangre caliente, ¿sí? En cambio, donde está el clima frío, no se ve tanta pelea, no sé si ustedes lo han visto en sus regiones o en sus países, se ven como más calmados. Sí hay
peleas y hay riñas, pero no es que todo el tiempo estén lanzándose platos y estén tirando y todo sea con puños, todo sea con patadas, pues casi no, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la región, también se da este aspecto, dependiendo también del clima. El clima también afecta a nuestras vidas, ¿sí? Lo mismo lo que oímos, lo que vemos, ¿sí? Todo eso afecta en nuestra manera de ser, en nuestra manera de, incluso de vestirnos, ¿sí? Por lo menos ustedes se van a un lugar donde estén las playas, donde sea un lugar caluroso, vuelvo hago el ejemplo con lo que yo conozco, que es la costa Caribe, ¿sí? Ustedes pueden ver videos de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla, y todos son con ropas diminutas debido a la calor que hace. Son más de 35 grados que allí se da de calor, entonces imagínate, pues andan casi, como dicen por ahí, casi sin ropa, pero en cambio uno acá en el frío, como le dicen a Bogotá, la nevera, aunque ya ahorita ya casi no es. Pero uno que anda, uno abrigado, ustedes me han visto, yo soy mucho de sacos, de estar cubierta por lo mismo, porque esa es la cultura de acá de Bogotá, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que también tener en cuenta dependiendo del clima, dependiendo de la región, todo. Hay cosas que cambian, hay aspectos muy chiquitos, pero que hacen que también la persona tenga cierta manera de comportarse, cierto genio y depende también de la cultura que vengan de sus antepasados, ¿sí? Y más a nivel histórico, a nivel bíblico. Un levita no podía hacer lo mismo que hacían los de la tribu de Leví, de Benjamín, de Neftalí. ¿Por qué? Porque eran consagrados para Dios, porque tenían que ser mucho más de ejemplo, tenían que mostrar, tenían que prepararse para estar en el templo, tenían que estar todo eso. Entonces su vida era, ¿qué? Totalmente diferente a la que eran las demás tribus, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayuda a entender un poquito más el contexto, por lo menos de profetas como era Jeremías. Jeremías venía de un contexto de una familia sacerdotal, entonces podemos entender que él conocía mucho más de las escrituras, no era alguien que Dios se le apareció y de una vez empezó a profetizar, ¿no? Era ya muy conocido y muy posiblemente él le tocó dejar el lugar de servir en el templo, de estar al lado de los grandes, ¿sí? Por estar sirviéndole a Dios y ser rechazado incluso por aquellos con los que compartió, con los que mismo que estuvieron al lado aprendiendo de las escrituras, ¿sí? Entonces, todo eso vemos que nos cambia un poquito las perspectivas más de lo que es las escrituras, ¿sí? O de lo que hablan en ellas. Entonces, esto es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y teniendo todo esto que estamos hablando, ¿sí? De la cultura, del contexto, de su modo de vivir, todo esto, pues es donde encontramos lo que dice Mateo 5:17, que nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y acá es donde vamos a empezar a ver ciertos significados y a ir desmenuzando texto por texto, ¿sí? No casi palabra por palabra, no, vamos a ir desmenuzando aquellas que no entendemos mucho o que se ha llegado a tergiversar o a cambiar su significado, ¿sí? La ley, el significado de la ley ya lo conocemos, ¿cierto? Es la Torá, la ley dada a Moisés, lo que en griego, si ustedes lo buscan en el Strong, nos aparece como nomos, ¿sí? Y cuando aparece anomos quiere decir en contra de la ley, ¿sí? Y esto lo pueden encontrar a través del diccionario Strong en el G3551, ¿sí? La palabra nomos, que ya literalmente está hablando de la ley dada a Moisés, ¿vale? Lo que ya conocemos nosotros en el hebreo como Torah, ¿no?
Y pues esto es algo muy importante y debemos de tener en cuenta que la ley de Moisés anteriormente no estaba dividida, estaba completamente unida, por lo menos para la época de Yeshua, era solo un rollo, no tenía divisiones, no tenía nada de eso, eso se hizo más o menos para el 1200 de nuestra época, ¿sí? Es que se dio esta división. Antes era casi un rollo que tenían que estar leyendo y transportando, imagínense, para un lado y para otro, y donde quedaron ahí van siguiendo leyendo, pero no era algo que tenían que decir, no, vamos a empezar en el capítulo este y seguir en este versículo, no, es donde quedaron ahí, tratan de mirar a ver cómo empezar y seguir la lectura, ¿sí? Y recordar estos 5 primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es donde tenemos toda la ley, ¿cierto? Donde encontramos los mandamientos realmente del Eterno. Los demás libros podemos decir que son casi un complemento para poder entender mejor las leyes del Eterno, ¿sí? Donde nos pone ejemplos, nos ponen vidas prácticas, por lo menos con todos los libros históricos, como Dios los llamó, como Dios les decía que guardaran, que hicieran, ¿cierto? Y esto nos ayuda a entender un poquito más cada uno de los mandamientos, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver el significado de la palabra abrogar, ¿sí? Abrogar, ¿qué significa? Y de acuerdo al Mateo Chemtop que vimos en el curso básico, que les recomiendo, si no lo tienen, lo pueden descargar o si no me avisan y yo se los puedo facilitar o pasar, ¿sí? Igual recordar que este de Mateo Chemtó también su origen pues es un poquito dudoso, no lo podemos tomar como si fuera literal es de Dios este libro, no lo sé, ¿sí? Estuve buscando cierta información acerca de este libro y pues casi todo apunta a que se escribió fue después del del 1300 para arriba, no me acuerdo la fecha exacta, pero sé que es más para esa época. Entonces, pues imagínate, o sea, tiempo después incluso de lo que se escribió en los manuscritos en griego. Por eso muchos dicen que este no es de tener en cuenta, pero sí nos ayuda a entender ciertos términos a nivel judío, a nivel hebreo, ¿sí? De ciertas frases y que las vamos a complementar con qué, con las traducciones. Ustedes pueden buscar 1000 traducciones de todas las traducciones que ustedes puedan encontrar, búsquenlas y traten de mirar si realmente el texto dice eso o dice otra cosa y así podemos entender mucho mejor. Recordemos, no se casen con una traducción porque pues son traducciones, sí, y si podemos aprender del original, pues mucho mejor, pues sabemos que no todos estamos a nivel de aprendizaje o no tenemos los medios, ¿cierto? Entonces son cositas que nosotros que podemos hacer nos pueden ayudar. Entonces, este libro es uno de los recursos que nos pueden ayudar a entender ciertas frases. Y en Mateo Echentop nos dice, en el verso 17, nos dice, en aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino a cumplirla. O sea, no piensen que yo vine a cancelarla, que yo vine a quitarla, que yo vine a hacer eso. Yo no vine a eso, eso es lo que dice Yeshua ahí en este texto, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos este verbo que dice de abrogar o de anular, es el verbo letabel, ¿sí? Que también significa cancelar o deshacer. Entonces, nosotros en el español te entendemos mucho mejor la palabra cancelar, como que ya se quita, como que ya no sirve, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar mucho más esa palabra, aunque todas caben muy bien en el texto, ¿sí? Entonces, si nosotros la parafraseamos, ¿sí? ¿Qué diría?
Y sigue diciendo, no penséis que he venido para cancelar la Torá o los profetas, no he venido para cancelar, sino que para cumplir. Entonces acá ya nos da que algo ya mucho más sentado o algo mucho que nosotros podemos entender, mucho más cerquita que las escrituras, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el significado de cumplir. De acuerdo al diccionario, ¿sí? Cumplir, ¿qué quiere decir? Llevar afecto a algo, cumplir un deber, una orden, un encargo, un deseo, una promesa. Y eso fue lo que vino Cristo a hacer, o Yeshua, o el Mesías vino a hacer, ¿sí? ¿Qué vino a hacer? A cumplir todo lo que de él estaba escrito en dónde? En la Torá, en los profetas, en los escritos, ¿sí? Él vino incluso a mostrar cómo se cumplía la vivencia incluso de muchos de los hombres de Dios que vivieron, por lo menos él es casi un tipo de lo que vivió Josué para el libro de Génesis, ¿cierto? José, perdón. José el soñador, cuántas cosas no vivió, cuántas cosas no pasó, que también si nosotros las ponemos y hacemos un paralelo de la vida de los dos, pues casi Yeshua vivió lo mismo que José, ¿sí? En diferentes circunstancias, en diferentes momentos, pero vivió lo mismo, solo que Yeshua pues vivió la peor parte porque pues él le tocó sufrir. Podemos decir que mucho más sufrimiento, aunque realmente no sabemos qué tanto sufrió José el soñador, pues que no nos dice qué fue el trato que le hicieron en la cárcel, no dice nada de eso, sino que siempre mantuvo el puesto del segundo al mando, o sea, el mucho, mucho reconocido en medio de las naciones. Y eso es lo que hoy en día está haciendo Yeshua en medio de las naciones, siendo uno de los más reconocidos, pero no obedecido, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿sí? Entonces, él dice que acá dice, sino para cumplir, sino para llevar a cabo una orden de quién, de su padre. Así podemos entender y darle un poquito más el concepto de lo que quiere decir, ¿sí? Es decir, en poner en práctica, ¿qué? La Torah, porque es algo que él no vino a cancelar, sino vino a cumplir la Torah, vino a cumplir los mandamientos, ¿sí? Y por eso ya podemos cambiarle acá, ¿sí? Ya podemos entender mucho mejor este texto que nos dice acá, no penséis que he venido para cancelar la Torah o los profetas, no he venido para cancelarla, sino para que se ponga en práctica. ¿Sí? Y es que esa es otra parte. O sea, ahí en vez de decir para que se ponga, podríamos decir para cumplir y para que se ponga en práctica la ley, ¿sí? Entonces ahí ya complementaríamos y ya entenderíamos mucho mejor lo que nos dice este verso 17, ¿sí? Que solo con tener los significados, cuánto no nos cambia el versículo y nos da un poquito más de sentido o de luz, ¿sí? Porque a veces no entendemos qué es lo que nos dicen estas palabras y así podemos captarlas un poquito más, ¿vale? Listo. Entonces, sí, ya vamos mirando, ya vamos mostrando que realmente él, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, vamos a poner en obra y él dijo, vamos a estar haciendo lo de la reforma, solo la escritura. Yo no vine a quitar las palabras de mi padre, yo no vine a cancelar aquello que Dios estaba poniendo por autoridad, porque imagínate. Por eso es que se empezó a dar esta reforma y esa reforma protestante, sí, de Martín Lutero, no podemos decir que no hubiera estado bajo los planes de Dios, estaba bajo los planes de Dios, porque él quería era que el mundo conociera sus escrituras, porque desde allí fue que se empezó a sacar, no, como así que las escrituras solo para los curas, solo para los papas, no, 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 tiene que ser para el pueblo y ahí fue cuando empezaron los traductores, cuando empezó la persecución por aquellos que traducían las escrituras a un diferente idioma y cuántos no murieron haciendo esto, ¿sí?
Esto es algo de recordar que pues medio se tocó el tema en las 8 secciones, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar viendo y que ustedes pueden verificar, incluso ver documentales, cómo fue que llegó las escrituras a nuestras manos, cómo es que hoy en día tenemos la Biblia, sí, los 66 libros, y no hay problema en leerla, no hay distinción, hasta podemos tener 5, 10 traducciones o incluso ya no necesitamos tenerlos en físico, sino los tenemos en dónde? En el celular, ¿cierto? Y estamos entendiendo mucho acerca de las escrituras con diferentes traducciones, ¿cierto? Entonces, por eso lo importante de estudiarla nosotros mismos, no necesitamos que otro venga y nos enseñe hoy en día. Si tú vas ante Yeshua, si tú vas ante tu maestro, ante tu Abba, que es lo que vimos al principio, ¿cierto? Empezando este tema que vimos que si nosotros estamos de acuerdo y si nosotros decimos que solo nuestro Abba, que nuestro maestro es Yeshua, no es nadie más, pues a dónde tenemos que ir para recibir la revelación, para entender las escrituras ante Él. Y si nosotros le pedimos, créame que Él le va a dar la respuesta a cada una de las preguntas. Puede que no sea inmediato, puede que no sea ahí de una, puede que no, pero él va a utilizar ciertos momentos, ciertos eventos, ciertas circunstancias donde tú leíste un texto y tú no lo entendiste ahí, pero después van a haber circunstancias en tu vida, después vas a escuchar una prédica, una canción, algo y te va a hacer ¿qué? Luz, eso es como cuando uno coge y se le ilumina el bombollito. Ay, ya sé cómo hacerlo, ya entendí, ¿sí? Eso es lo que hace Yeshua, ¿sí? A eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Él es el único que nos puede enseñar, ¿sí? Hagan de cuenta que si nosotros vamos ante el Eterno, vamos ante Yeshua, aparecemos de estos muñequitos que llegan y se les dispara el bombillito cuando tienen una idea, cuando entienden algo. Así mismo vamos a hacer nosotros, pero si vamos a dónde? Ante Yeshua. Pero si estamos buscando en otras personas, si nosotros en vez de ir primeramente a quién, a aquel que nos va a enseñar, a aquel que nos va a instruir, y primero nos vamos a los hombres, a la filosofía del hombre, pues ¿qué vamos a obtener? Muy probablemente leche adulterada, leche que no nutre, puede que tenga algo de verdad, puede que tenga algo de leche, sí, pero ¿qué va a hacer? Se le va a agregar un contenido que no es útil, que no es apto para nuestras vidas. Por eso lo importante es que ustedes no solo se queden con lo que nosotros estamos mostrándoles, enseñándoles, sino que también estudien y ustedes verifiquen si lo que se les está mostrando es totalmente verídico y eso es algo que les ando repitiendo muchísimo, ¿sí? Por eso debemos de tener cuidado de estar sacando todo fuera de contexto, porque otros de los textos que sacan de contexto, valga la redundancia, sí, es que por lo menos que dicen no hay que no hay que clavarse tanto en la ley porque o en el estudio de las escrituras porque es que ya la letra mata, ya te estás matando, ya te vas a volver loco, ¿cómo así que tú te vas a clavar solo en las escrituras y estudiando y estudiando? No, 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 eso no nos corresponde a nosotros. Sí, muchos dicen eso y hoy en día muchos nos pueden llegar con ese cuento o con esa historia de estar diciendo esto, pero realmente esto es verídico, realmente la letra nos mata a nosotros o cuál letra es la que nos realmente nos mata. Y si nosotros miramos, eso lo dice en 2 Corintios 3:6, que nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. ¿Cuál es el nuevo pacto que nosotros o que el Eterno hizo con nosotros? Pues el que está en Jeremías 31, ¿cierto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Jeremías 31?
Nos dice que Él va a escribir sus escrituras ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo, la función del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que nos dice que Ezequiel 36? Pues que vamos a hacer, que se nos va a dar un soplo, un espíritu nuevo, donde vamos a querer estudiar las escrituras, donde queremos aprenderlas y llegar a ponerlas por obra, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Ezequiel 36, si no estoy mal, el verso 26 o 27. Entonces, si vemos, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo? Por eso dice, no de la letra, sino del espíritu, de ese espíritu nuevo que el Eterno te da para que ese pacto, para que ya las escrituras ya no se escriban en papel, sino se escriban en dónde? En nuestra mente y corazón. Y la letra que realmente mata, pues de lógico que no son las escrituras, ¿sí? Lo que realmente mata son otras cosas. Charito, Jeremías 31 al 33, que es donde está el nuevo pacto, ¿sí? Y pues ahí es donde tenemos esto. Entonces, la letra que realmente mata es aquella que se vive de acuerdo al espíritu, perdón, que no va de acuerdo al espíritu y es cuando nosotros andamos y pensamos que estamos siendo discípulos de Yeshua, es decir, somos esa cizaña que realmente no está mostrando evidencia. ¿Cómo nosotros mostramos evidencia? Con nuestras obras, con las cosas que hacemos a diario, el estar buscando el eterno más que otras cosas, eso es lo que muestra que nosotros estamos en el espíritu, ¿cierto? La letra que mata es aquella que está sin la revelación del eterno, aquella que está solo por conocimiento, solo por sabiduría. Y por más que tú tengas el conocimiento, por más que tú tengas la sabiduría, pero si no la tienes en práctica, si no la tienes escrita tanto en la mente y en el corazón, pues de nada te va a servir, ¿sí? Y eso lo podemos ver, cuántos estudiosos hay en las escrituras, cuántos hay a lo largo de la historia, cuántos fariseos, saduceos, todas estas personas que conocían de las escrituras, pero no llegaron a entenderla, ¿sí? Y antes tuvieron un final peor, ¿no? Entonces, pues imagínate, por eso es que la letra que mata es aquella que no va ligada con el Espíritu de Dios, porque el que nos ayuda a entender, el que nos ayuda a mostrar y a saber qué es lo que debemos de hacer, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Es decir, Dios mismo es el que nos va a estar guiando. De lo contrario, si no estamos en ello, pues lastimosamente nos vamos a perder, ¿no? Entonces, esto es lo que esto, por eso es que hoy en día cuando se enseña, no, es que es mejor andar en el espíritu teniendo éxtasis, visiones, sueños, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué tal si es un sueño que realmente el Eterno no lo dio, sino lo dio el enemigo? ¿Qué tal si fue un ángel que no se te presentó, que era de parte de Dios, sino que era de parte del enemigo y se hizo pasar como si fuera de Dios? Y casos lo hemos visto. Y no solo a nivel espiritual, sino a nivel no más así. ¿Cuántas personas no usurpan la identidad de otros para robar, para hacer, para matar, destruir, ¿sí? Pues lo mismo hace el enemigo. El enemigo usa artimañas, incluso con visiones, incluso con sonidos, con ver cosas sobrenaturales, ¿sí? Para desviar la atención de la gente para que se vaya tras cosas que realmente no están en las escrituras. Por eso cada vez que nosotros veamos visiones, veamos esto, pues tenemos que basarlas en qué? En las escrituras, que no vayan en contra de lo que esté escrito, ¿sí? Porque si no podemos estar haciendo lo contrario, podemos estar yendo, como dice Pablo, si un ángel, si alguien te viene y te habla otra ley que no es la de las escrituras, es anatema, ¿sí? Entonces, eso es algo aborrecible, algo que no debemos de tener en cuenta. Por eso, Pablo le instruye a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 3:14 al 15 le dice
pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido qué, las sagradas escrituras, desde la niñez. Imagínate, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde la cuna, desde ellos recordemos que las escrituras las tienen desde la cuna, ellos las aprenden desde una edad muy temprana, ¿sí? Y dice el verso 5, y que desde la niñez, 15, perdón, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en quién, en Cristo Jesús o en Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, imagínate, entonces acá podemos tener ya mucho más de saber que nosotros lo principal y por donde tenemos que pasar todo lo que aprendamos, todo lo que les di, todo lo que nos enseñan. Por eso al principio les dije que nosotros cada vez que alguien nos venga a hablar de algo, nos venga a sustentar algo, nos venga a dar una nueva teoría, una nueva revelación que tiene que estar basada en las escrituras. Si no me lo basa en las escrituras, yo tengo que mirar si esa persona sí está diciendo algo que va conforme a las escrituras o se está inventando algo, ¿sí? Ahí es donde nosotros, por eso tenemos que conocer las escrituras, tenemos que saber qué es lo que está escrito para no caer en mentira, para no ir a caer detrás de falsos profetas. ¿M? Entonces, por eso lo importante, ¿sí? De saber que realmente nosotros podemos encontrar la salvación en Cristo y que esa debe ser nuestra meta grande, en estar con Él, el ser el discípulo de Él. Y si Yeshua decía que mis palabras o lo que Él hablaba era del Padre, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, hablar, enseñar, practicar lo que el Padre nos dijo. Por eso, ¿qué dijo el apóstol Pablo que nosotros deberíamos hacer? Persistir y persuadirnos con las sagradas escrituras. Persuadirnos casi quiere decir como convencernos en las sagradas escrituras. Por eso el estudiarlo, por eso el que si te dice un dato geográfico, que si te dice algo que estaba pasando en esa época, bueno, mirar a ver si hoy en día hay datos, si no, pues mirar y seguir estudiando y Dios va a ir dando esa capacidad de estar constantemente estudiándolo, y no solo eso, sino convenciéndote de lo que dice sus palabras, ¿sí? ¿Y cuáles letras o cuáles escrituras tenía Timoteo desde la niñez? Pues lo que es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Hoy lo vamos a estar repitiendo cada ratico, sí, se siente monótono, pero es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Entonces, Jesús, ¿qué era lo que hablaba? Yeshua, ¿qué era lo que enseñaba? El Tanakh no enseñaba otra cosa. A eso era lo que se basaba. Entonces Juliet, una vamos, consulta. dime. ¿Cuál es la diferencia entre mandamiento, estatuto y precepto? Bueno, esa la tenía. Precepto creo que es algo que tiene que ver ya con leyes que toca hacer. Me dices precepto, mandamiento y decreto, ¿sí? El decreto. Estatuto. Eso, estatuto. Bueno, sí tienen cierta diferencia. Ahorita la verdad no me acuerdo mucho. No te voy a decir cuál es de cuál, porque la verdad no me acuerdo, pero sí déjame, yo te lo busco, ¿sí? Y se los paso incluso en el grupo para que todos lo tengan. Eh, Hay unos mandamientos, bueno, en general, ¿sí? Hay unos que son literalmente hacer algo, ¿sí?
que si no estoy mal, creo que son los estatutos, que son los que tú tienes que hacer algo, por lo menos las celebraciones, empresa, que festividades, todo eso, tú tienes que hacer algo, más no tienes que sentarte y solo estar estudiando y aprendiendo, ¿cierto? Tienes que llevarlo a la práctica, aunque la mayoría son de llevar a la práctica, pero esos son que muy específicos, casi como una receta, haz de cuenta, ¿sí? En la receta que hacemos no nos sentamos a estudiar a ver qué es lo que nos dice, no, sino que toca es ir y poner manos a la obra y hacerla, ¿cierto? De esa manera, pues sale el proceso de lo que tenemos que mostrar, ¿cierto? Que por lo menos sea un bizcocho, una sopa, algo, ¿sí? Sería la receta. Lo mismo pasa con, si no estoy mal, son los estatutos, los cuales nosotros estamos siguiendo como ese guión, ¿sí? El otro son los preceptos sí, no me acuerdo, hay unos que son directamente ya solo eh, de los, de los sacerdotes, de los levitas, sí, que eran muy contundentes a ellos, pero no, déjame y yo te averiguo y te doy así al 100% la diferencia de cada uno. Sí sé que son diferentes y dependiendo de cada uno se sigue ciertos parámetros, sí, pero pues ahorita no te tengo así el dato exacto, la verdad me, me corchaste, pero sí déjame, yo les averiguo y se los paso por grupo, ¿listo? Muchas gracias, Juliet. Listo, dale, no, no. Ahí igual eso nos ayuda a crecer a todos, ¿no? Entonces vamos a seguir con este verso 18, donde vamos a entender un poquito más acerca de qué es lo que nos dice este verso, ¿sí? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Y acá es donde vamos a entender ciertas cositas. Primero, cuando nos dice que pasen el cielo y la tierra, lo que está poniendo es testigos, ¿sí? ¿Testigos qué es? Testigos es cuando hay alguien que presencia todo lo que está pasando, ¿cierto? Y eso es lo que hace el cielo y la tierra. Todo ha pasado, los árboles, los animales, las personas, la humanidad como tal ha pasado. Lo único que ha permanecido, ¿qué es? Los cielos y la tierra. Lo único que no ha cambiado. Podemos ver años hacia 2000, 3000 años, para la época de Moisés estaba el monte Sinaí, para hoy en día todavía está el monte Sinaí, ¿cierto? Para ese entonces se hablaba de la tierra de Canaán, lo que hoy actualmente es Israel, pues allí todavía está, ¿cierto? Entonces, por eso podemos confirmar que los cielos y la tierra todavía permanecen, ¿sí? No han cambiado, no han sido directamente esto. Por eso es que ahí es donde vamos a ver estos dos testigos, ¿sí? Que igual de pronto ahorita más adelante los volvemos a tocar. Y lo mismo nos aparece esta frase, ni una jota y ni una tilde. Ahorita se las voy a explicar más o menos, pero lo veremos también más adelante un poquito mejor explicado, ¿listo? Para que no se me afane. Entonces, recordemos que en las escrituras, en el hebreo, pues del oico no hay tildes, no hay comas, no hay jotas, ¿sí? En el hebreo, pues donde hay una jota, no hay jotas, ¿sí? Son 24, 22 letras totalmente diferentes a las de nosotros, pues decir una jota, pues no es tanto, ¿sí? Ya ahorita vamos a entender un poquito más acerca de esto. Bueno, vamos a empezar con la frase de hasta que pasen los cielos y la tierra. Acá es donde realmente podemos ver esos dos testigos y cómo podemos verlo, y eso lo vemos también para la época de Moisés. Moisés también pone a los cielos y a la tierra por testigos, incluso lo dice, pongo a los cielos y a la tierra por testigos de, ¿sí? Y empieza a anunciar. Y eso es lo que dice en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida
y la muerte, la bendición y la ¿qué? La maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces acá, ¿qué dice? Vea, los cielos y la tierra son testigos de lo que le estoy diciendo. Acá ustedes tienen tanto la bendición, la maldición, escojan la vida, escojan la bendición, porque eso va a hacer que tus descendencias, que tus generaciones vivan. Pero entonces, ¿qué está diciendo? Que el cielo y la tierra son testigos. Dos testigos de los cuales hasta hoy en día están. Por eso esto que está diciendo Moisés todavía no ha pasado. Por eso dice las escrituras que hasta que no pase el cielo y la tierra, sus palabras ¿qué? No pasarán, ¿sí? Son textos que se complementan, si vemos, ¿sí? Y es algo muy importante de tener, que si esto se establece incluso en la ley dada a Moisés, también se establece que cuando uno quiera poner algo o evidenciar algo, pues tiene que tener dos testigos, ¿cierto? Si yo digo, no, es que ella me está tratando mal y voy y doy quejas, pues tengo que tener, ¿qué? Dos testigos, pues para poder que me crean, ¿sí? Eso es lo mismo que tenemos que tener hoy en día. Hoy en día un accidente tiene que tener por lo menos dos testigos, ¿sí? Un asesinato, cosas así por el estilo, un robo, un hurto, ¿sí? Todo eso tiene que tener dos testigos. ¿Por qué? Porque ya es más fácil de creer con dos testigos más que con uno, porque pues se pueden confabular, ¿sí? Igual eso también se puede mostrar. Y por eso sigue diciendo en Deuteronomio 17:5, también podemos ver esto de esta ley que dice que debemos de poner testigos. Dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y lo apedrarás así, morirán. Por dicho de dos o tres testigos, el que hubiere de morir, ¿sí? El que hubiere de morir. No morirá por el dicho de qué? De un solo testigo. Por eso es que Moisés siempre ponía dos. Por eso es que Yeshua acá también nos pone ¿qué? Dos testigos, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos de también que cuando queramos hablar con una persona, pues si lo hacemos así privado, pero si vemos que no pasa nada, por eso que dice después, lleva testigos que confirmen que tú sí hablaste, que sí se aclararon las cosas, que ya esta persona, o sea, ya no puede decir, no, es que no me dijeron, no esto, porque tiene testigos de que sí se le dijo, sí se le advirtió, ¿cierto? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué advirtieron las palabras que Dios le dio a Moisés? ¿En qué consistía la maldición? Por lo menos todo lo que dice Deuteronomio 28 y Levítico 26, que es donde nos habla de las bendiciones y de las maldiciones, pues nos cita qué va a pasar, qué consecuencias vamos a tener si no la obedecemos, ¿cierto? Si no andamos conforme a las escrituras. Por eso este capítulo 30, ¿sí? Es tan importante cuando nos cita qué a los cielos y a la tierra. Que son a los cuales nosotros debemos de tener. Por eso es que le dice que escoge, les da el consejo, o sea, no solo le dice, mira, tiene estas dos opciones, sino le dice, mira, escoge este que es el mejor, ¿cierto? Que eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros le podemos decir a nuestros hijos, vea, no salte que se va a apagar, vea, se va a caer, vea, bájese y más bien juegue en el piso o juegue de otra manera, ¿cierto? Pero no se ponga a brincar de aquí para allá. Nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos dando opciones, pero también le estamos dando una solución, le estamos dando que diciendo que de una vez escoja esto para que no le pase tal cosa. Pero como siempre nosotros de tercos preferimos sentir el dolor o pasar por un proceso duro, ¿cierto? Entonces, por eso les da esa opción de escoger. Les ponen bandeja de plata
Y les dice, escoge qué, bueno, o escoge la vida o la muerte, escoge la bendición o la maldición, escoge estar por el desierto, o escoge estar en un lugar de pastos verdes, de pastos agradables, ¿cierto? A eso es a lo que le dice el Eterno, ¿sí? En cuanto a las escrituras. Por eso Yeshua también que dijo, yo no vine a abrogar, no vine a cancelar, no vine a anular, no vine a deshacer la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él mismo estaba obedeciendo esa ley. Él mismo tenía que obedecer a su padre. ¿Sí? Entonces, él no solo vino solo a cumplir, solo a llevar a cabo los mandamientos, sino también a hacer qué? Que se cumpliera, hacer que nosotros como sus discípulos, como sus seguidores, cumplamos la palabra de Dios, ¿cierto? Y por eso en Apocalipsis 19:15 que nos dice, dice, y una aguda espada de dos filos salía de su boca para herir con ella a todas las naciones. ¿Esto de quién salía? ¿De qué boca? De la boca de Yeshua. Acá en Apocalipsis 19 nos está escribiendo cómo es que Yeshua se va a presentar, ¿sí? Y dice, y regirá a las naciones con vara y hierro, y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos quiere decir cuando habla de una aguda espada de dos filos salía de su boca? Si nosotros buscamos a lo largo de las escrituras, ¿qué es lo que nos habla o a qué se está refiriendo con una espada de dos filos? Lo podemos ver en Hebreos 4:12, ¿sí? Que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es realmente lo que nos muestra a través de las escrituras cuando nosotros abrimos y nos empieza a hablar de temas que nosotros posiblemente estamos viviendo? Un dolor, estamos sufriendo con el rencor, estamos sufriendo con el no ayudar a los demás. Todo eso que nos lo habla las escrituras, por eso es capaz de penetrar hasta lo más profundo. ¿M? Tocar nuestro orgullo y decir, no, espérate, espérate, tú estás como muy por arribita, bájate, bájate de la nube y empieza a caminar de acuerdo, ¿cierto? Todo eso nos lo dice las escrituras y eso nos pasó y no sé si ustedes se acuerdan el momento en que ustedes empezaron a estudiar esto de las raíces hebreas y si estaban en una iglesia cristiana, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que primero sintieron? Después de que ustedes entendieran y dijeran, venga, ¿cómo así? O sea, no estoy ni quiera, yo pensé que estaba súper bien, pero ahora me doy cuenta que no voy nada bien, estoy perdida, ¿sí? O sea, estoy en ceros, ¿qué es lo que está pasando, cierto? Y empieza la cabeza a dar vueltas, ¿y cómo así que tengo que hacer esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo hago? Y bueno, empezaba ese proceso de batalla incluso interna con nosotros mismos, porque eso es lo que hace las escrituras. Empieza a procesar cada una de esas áreas que tenemos que trabajar. ¿M? Por eso nosotros tenemos que trabajar o empezar a hacer lo que dice esta reforma protestante y que si nosotros lo hiciéramos realmente pudiéramos tener un avivamiento como nunca antes, que es el permanecer en solo la escritura, que como les dije, sí, podemos basarnos en otros libros, pero o en otras personas o en otros estudios, sí, pero que todo sea conforme
a las escrituras, que nada se salga de su contexto, de su cultura, de lo que estaba pasando en ese entonces, porque es lo mismo que yo sacar de contexto el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Yo decir, no, es que Don Quijote de la Mancha no tenía un molino de viento, sino tenía otra cosa, ¿sí? Y empezar a sacar la historia bajo mi pensamiento, bajo lo que yo conozco. Pero ¿qué pasaba? Esa época es totalmente diferente a la de acá. O yo coger las historias otras, ¿sí? Y pasarla a mi tiempo y no entender qué era lo que estaba pasando allí en su momento, en su época, ¿cierto? Pues que hace que perdamos realmente el entendimiento del libro. Lo mismo pasa con las escrituras. Si nosotros no le damos el verdadero sentido, el verdadero entendimiento de acuerdo a su cultura, a lo que ellos hacían, pues de lógico que lo sacamos de contexto y podemos tergiversar las cosas, ¿sí? Porque como decíamos en los modismos y en los modismos que vimos, uno de esos para México casi es una grosería, ¿sí? Pero acá en Colombia es algo que se repite muy natural, ¿sí? A veces uno lo dice en un momento en que ya están todos distraídos, pues uno les dice, vengan, pónganme atención, pero pues se lo dice de otra manera, ¿sí? Entonces, imagínate todas estas cosas y si uno las saca de contexto, pues ¿qué pasa? Vamos a terminar perdiendo ciertas cosas. ¿Sí? Y algo de esto que ha pasado, de esta tergiversación o estos malentendidos que se han creado debido a que no se entiende su cultura, y es lo que pasó con esto de Hechos 15. ¿M? Con esto cuando hablamos del Concilio de Jerusalén, ¿sí? Que nos habla acerca de que Jacobo, Santiago, coge y dice, venga, nosotros no ponemos, no tenemos que ponerle traba a aquellos que están entrando, a aquellos gentiles que están reconociendo a Yeshua, que están queriendo ingresar al pacto, venga, no le vamos a poner trabas porque pues eso no es viable para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Mejor cojamos y pongámosle estos cuatro primeros mandatos, estas cuatro cosas primeros que todos los gentiles que quieran ingresar, que quieran empezar a aprender, pues tienen que cumplir. Después lo demás van a tener que hacerlo después, un proceso, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia de la vida cristiana? Y es lo que vemos mucho a lo largo de la doctrina cristiana como tal, sea católica, cristiana o de X religión, pues que dicen, no, tenemos que guardar solo estos cuatro mandamientos y ya con eso somos parte del pueblo. Pues sí, pero estamos haciendo la mitad. ¿Y qué pasa con el resto de lo que nos dice el texto, cierto? Que si nosotros nos vamos a Hechos 15, ¿sí? Vamos a ir allí, no lo tengo en las diapositivas, pero si nos vamos a Hechos 15 y antes de llegar allí, ¿quién me puede decir cuáles son esos cuatro mandamientos que nos dice allí que debemos de seguir? Ninguno se acuerda cuáles son esos cuatro mandamientos que nosotros debemos seguir según lo que dijo Jacobo o Santiago en este concilio. No recuerdo, pero no sé si estoy bien. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Honrarás a tu No. padre y a tu madre. No, ese fue más en el decálogo, pero acá se hablaron de cuatro mandamientos muy precisos que iban mucho de la mano, sí, con el que tú dijiste de amarás al Señor sobre todas las cosas, pero No fueron tomarás el cuatro. nombre de Dios en vano. No, tampoco, No, no matarás. Bueno, ese no, no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. no, por ahí va, pero no. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Hechos 15 para saber, ¿sí? Y nos vamos a ir al verso 20, ¿sí? Que es donde nos habla de que se tenían que apartar ellos o definitivamente renunciar a esto, ¿sí? Que nos dice,
sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, es decir, de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿sí? Debido a que, ¿qué? Por lo menos si se abstienen de ídolos, pues sabemos que Dios es un Dios celoso que solo quiere la adoración para quién, para Él, para nadie más. Él no comparte su gloria con nadie, ¿cierto? Entonces, al hacer esto, pues iba a haber una común de acuerdo, todos íbamos a creer en lo mismo, todos íbamos a andar hacia la misma dirección que es hacia servir al Eterno, ¿cierto? Lo otro la otra que se tenía que abstener era de qué, de la fornicación. ¿Y eso con el fin de qué? Pues de cuidar las familias, de evitar el adulterio, de evitar la fornicación, que empiecen aquí a tener hijos por todo lado, como hoy en día lo vemos, ¿cierto? O que definitivamente empiece a haber una perversión a nivel sexual, ¿sí? Y eso con el fin de qué? Pues de tener una comunidad realmente unida, una comunidad donde no hubiera este tipo de cosas y que van realmente en contra del Eterno, ¿cierto? Y el ahogado, pues el ahogado era de no comer animales con muerte muy dura, muy fea, ¿sí? Violenta. ¿M? Eso, y esto lo podemos saber cómo. Nosotros en las naciones, por lo menos acá cuando yo era chiquita, igual ahorita todavía acá en Colombia se hace, se cogen las gallinas, ¿sí? Y pues para matarlas, ¿qué se hace? Se les retuerce el pescuezo. Pues imagínate ustedes, nomás al nosotros al sentir que nos vuelcan acá, pues imagínate uno que siente, empieza a sentir susto, empieza a sentir todo eso pues de lógico que la gallina al tratarle de voltear el pescuezo, pues ella es luchando para que no le hicieran nada y todo eso, pues hace que su carne y que todo eso pues sea un poquito más dura, ¿sí? En cambio que cuando se coge y se degolla de una o se le corta de una vez la vena que nosotros conocemos que alimenta todo el cuerpo, pues definitivamente, ¿qué hace? Se desangra y su muerte es casi inmediata. Entonces ya no es con tanto dolor, ¿sí? Y a ese es a lo que nosotros teníamos que hacer, o sea, o tenemos que hacer no comer de ahogado o de muerte violenta, aunque este casi nunca se habla en las iglesias, ¿cierto? Sí se hablan de los otros tres, pero este ahogado casi yo ni siquiera lo sabía que era ese, sí conocía el ahogado, pero que me explicaran qué era, no tanto, ¿sí? Entonces, pues este es algo también que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el último es la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque incluso cuando se habla acerca de la sangre al nivel del Tanakh o el Antiguo Testamento, o más que todo en la Torá, nos dice que en la sangre está la vida. Por eso nosotros no podemos comer sangre. Por eso cada vez que se daba sacrificios, cada vez que se daba esto que tocaba hacer, sacarle la sangre aparte, ¿sí? O sea, tenías tú que degollarlo, ponerlo, colgarlo y esperar hasta que se le salga toda la sangre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, pues por lo menos si ustedes tienen finca o tienen lugar donde tener animalitos, los crían y los pueden matar para comer, como son en este caso acá en Colombia se hacen lo de los pollos, pues ustedes qué hacen, le cortan y dejan que salga toda la sangre y ahí sí se lo pueden empezar a arreglar para comerlo, ¿sí? Eso es algo que tenía que hacerse y esto debido a que estaban en comunidad, porque imagínate a una persona que entrar en una comunidad donde se cumple todos estos requisitos y ella coja en la mitad de la plaza y empiece a pescuezar una gallina, ¿sí? Y le empiece a torcer pues va a crear disputas, va a crear conflicto, va a crear malos entendidos, van a quererla sacar, ¿cierto? Pues por eso es que ellos pusieron estos 4 mandatos, pero no quiere decir que iban a estar solo esos 4 mandamientos y ya, no tenían nada más que hacer. Pues no, porque si vemos ahí lo que nos dice el verso 21 de Hechos 15, que nos dice,
porque Moisés desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿hay que dicen? No, pues ellos van a estar yendo todos los sábados, todos los Shabbat, van a tener que estar yendo en día de reposo a aprender de las escrituras y ahí ellos van a ir entendiendo que tienen que circuncidarse, que tienen que hacer la tevilá, que tienen que comer, dejar de comer cerdo, que tienen que dejar de hacer esto, que tienen que dejar de hacer aquello y empiezan a cambiar sus vidas, pero es un proceso porque nosotros no hacemos un cambio de un día para otro, ¿sí? La mayoría de las veces no lo vamos a hacer, tenemos que tener un proceso y hasta entenderlo y hasta que las escrituras que nos convenzan, ¿sí? Porque nosotros no vamos a saber y por lo menos le puedo preguntar a Herbert y a Juan, ¿ustedes se circuncidarían si yo les dijera se tienen que circuncidar? En su momento no, porque no estábamos entendiendo la palabra, pero ahora conociendo un poquito más, como que me llama la atención porque es importante, porque es un pacto que hizo con Abraham, el Señor y todo eso, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana que uno tiene que hacer. Exactamente, sí, porque yo no te voy a decir y es llegar tú a primeras a una comunidad y una vez te dicen no, que tienes que circuncidarte o si no, no entras. Pues tú ya dices, no, venga, espérate, no, entonces ya no vuelvo, porque es que, ¿cómo así que me tengo que circuncidar? No te explican nada, no te enseñan nada, pues no vas a poder hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Y si lo haces es que obligado, entonces pues no vas a entender realmente lo que quieres decir, ¿sí? Entonces, a Y también, eso, dime. también tuve algunos, por ejemplo, siempre a veces chocamos con los que están en la iglesia, Ujú, te dicen, pues, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Mayormente eso utilizan porque en realidad no se lo conoce todavía. Entonces, solo hay que tener paciencia, el Señor pone el querer el hacer, no depende de nosotros, sino que depende del Señor. ujú, Y, y también es el hacer de nuestra parte, si la palabra nos habló una y otra vez, es porque el Señor es el que está hablándonos aún en nuestras debilidades y pues a pesar de todo nos ayudan para nuestro bien. Y eso, a pesar de esas situaciones que tuvimos en ese tiempo, porque pues mayormente a mí me dicen, por ejemplo, no, que no se guarda Shabbat, que es domingo, que es, bueno, ujú, en eso, pero nada que ver con eso, pero igual de la circuncisión, sí es, yo lo tengo presente porque seguro que más adelante, si Dios quiere, pues estaré en ese también haciendo la circuncisión seguramente. Pero ujú, yo tengo esa perspectiva ahora cuando tenga mi hijo varón, así que pues a los 8 días lo tengo que practicar. ujú, Quizás esté equivocado, pero yo creo que no, porque si Dios me instruyó de esa forma, es por alguna razón. ujú. Listo, vale, Juan. Sí, y es que es así, todo es un proceso, todo no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Bueno, hay unos que sí, lo pueden hacer de una y entienden todo de una y dice, sí, yo quiero y eso es el cambio inmediato, pero la mayoría no es así, la mayoría tienen un proceso, ¿sí? Como yo se los he dicho en otros estudios, o no sé a ustedes si se los he dicho. Y es que todos tenemos una manera de aprender muy diferente, ¿sí? Nos parecemos mucho a los animales. ¿En qué perspectiva lo digo yo? En que unos parecemos como tortugas, vamos dando pasitos despacio hasta entender y vamos, como dicen, pisando fuerte. Hasta que yo no sienta la firmeza, no sigo caminando, ¿sí? Entonces voy caminando muy despacio. Otros pueden ir como el leopardo
corriendo y eso avanzando y aprenden y aprenden y aprenden, ¿cierto? Eso lo pueden hacer, o otros les gusta, o otros aprenden mucho más a nivel panorámico, ¿sí? Así como la jirafa viendo todo desde lo más alto, ¿sí? Y después empiezan a ver desde lo más hasta lo más detallado, ¿sí? O se les dificulta aprender mucho más el detalle, pero les entienden mucho más rápido el panorama, ¿sí? Todo esto, todos aprendemos y todos asimilamos todo de manera diferente. Por eso es que los discípulos allí llegaron a decir, venga, es que nosotros no podemos ir impedimento. Si ellos no lo van a entender a primera, ¿sí? Nosotros sí, porque es que nosotros no pasamos por eso. ¿Qué quiere decir? Ellos no pasaban por el proceso ya de edad, ya después de 18, 19 años, tener que decidir hacerse una circuncidad, pues eso no era así, ellos lo hacían al octavo día de nacimiento, ¿sí? Entonces no era nada difícil, para ellos eso no era un tema que tocar porque pues ya todos estaban circuncidados desde su niñez, ¿sí? Pero cuando empieza a ver esta entrada de los gentiles, pues empieza a ver este proceso y recordemos que para esa época no es como hoy, hoy en día hay cirugía, hoy en día se puede hacer con medicamentos, se puede opar el miembro, se puede hacer todo esto, pero para esa época recordemos que era sangre viva, o sea, no había nada de anestesia, no había nada de un lugar limpio, eso era sangre a carne viva y eso, si Dios lo permitía, salían bien, ¿sí? Porque recordemos que para esa época tampoco había antibióticos, tampoco no había nada de eso. Pues imagínate, un hombre de 50, 60 años y querer pasar por eso, pues era de pensarlo. Si hoy en día se piensa que tenemos todas las comodidades, ¿sí? Y que todo es más fácil, imagínate para esa época, o sea, eso no era nada fácil. Entonces, por eso les dice, venga, no le pongamos impedimento y que ellos ya lo hagan que por convicción, porque realmente quieren, porque realmente les nace, ¿sí? Y a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, cuando nosotros estamos aprendiendo y conociendo lo que dice, pues ¿qué hace las escrituras? Nos empieza a convencer y nos dice, mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que empezar por aquello, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando empezamos a entender todo esto. Por eso es que hoy en día, pues se basan en este concepto de que estamos bajo la gracia, de que ya no hay ley, de que eso ya la ley se quebrantó o de que no somos capaces de guardarla y por eso no la vamos a cumplir, pues para qué intentarlo, ¿sí? Unos dicen eso. Otros, pues no, no, eso mejor eso es de los judaizantes, nosotros no, eso era es de ellos, eso no aplica para nosotros. Pues imagínate eso, estamos perdiéndole el sentido a las escrituras y estaríamos sacando todo fuera de contexto lo que Pablo nos daba a enseñar en cada una de sus cartas, más que todo esta de Gálatas y de Romanos que se han sacado tanto de contexto que hasta incluso nos dicen es que le voy a dar unos galatazos a ver si es que va a entender, ¿cierto? Cuando pues realmente ni así entenderíamos porque solo Dios es el que nos da el entendimiento, ¿sí? Por eso, para entender eso, pues tenemos que tener en cuenta eso y que dice las escrituras y Yeshua mismo nos lo dice acá que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿sí? O sea, ni siquiera, o sea, hasta que todo que se haya cumplido y ya se cumplió todo, no. Todavía faltan muchas cosas, muchas profecías de Daniel, muchas profecías de Joel, de Isaías, de Zacarías, tienen muchas profecías que todavía que no se han cumplido, todavía estamos a esperas de que se cumplan. Por eso cuando hablamos de una J o de una tilde, y si mejor la trasladamos a las escrituras y a lo que dice o a lo que es del idioma o su contexto, pues vamos a ver que cuando habla de la J está hablando de la yud, de esta letra pequeña del hebreo, ¿sí? Que parece una tilde en nuestro idioma o una, bueno, una
creo que se le dice apóstrofe a esta que parece ahí como la yud en nuestro idioma, ¿sí? Y pues imagínate, o sea, quitarle una yud, y es que ahorita vamos a ver varios ejemplos donde si uno le quita una letra a una frase, imagínate quitarle el nombre Israel que comienza con una yud y le quitamos esa yud, ¿qué palabra terminaría? Terminaría una palabra totalmente diferente a la que el Eterno le quiso poner a Israel. Por eso lo importante de tener esto, ¿sí? Y cuando hablamos de una tilde, estamos hablando de una nekut o una nekuda. ¿Qué quiere decir? Estos son los puntos que se le ponen a nivel de sonidos, a nivel de vocales, ¿sí? Recordemos que el alefato hebreo solo son ¿qué? Consonantes, no tienen vocales como tal. Entonces, ¿qué hicieron? Más o menos para el 1200, no, 1200. Bueno, después del 400 más o menos, los masoretas dijeron, venga, no, si esto pasa después de años, pues se va a perder todo esto, no vamos a saber cómo se pronuncian, pues vamos a dejarle estas nekut o estas nekuda, que son estos puntos que vemos acá, vocálicos, ¿sí? Estos puntos vocálicos que vemos acá, que nos hacen la diferencia entre una I, una A, una E o una O una U, ¿sí? Que son de realmente importantes para cuando nosotros vamos a leer, ¿sí? Porque imagínate, uno sin tener las vocales podríamos sacar muchas palabras. Entre esas, y les voy a poner acá un ejemplo, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ustedes le van a poner las vocales a esto que les voy a escribir y ustedes me van a decir si sí o no entienden. Entonces, acá a estas letras me le van a poner vocales y qué palabras le saldrían a estas letras. ¿Qué palabras pueden sacar ustedes de ahí? Pues no puedo yo sacar algo que signifique algo. ¿No? Poniéndole letras, dos vocales, una ahí en la C, otra en la R, o de pronto en la mitad, ¿qué palabras le Como saldría? ¿Ninguno? Bueno, ¿Es el nombre de un animal? Cebra. sí, puede ser el hombre de un animal, Cabro, cabra. cabra, cabra también, muy bien, sí. Sí Mm, vemos, pero necesitamos, entonces empezamos a jugar con las vocales y nos empieza a salir varias cosas, por lo menos también le sale cobro, ¿cierto? sí. con vocal. Entonces, Perfecto. imagínate, todo esto nos ayuda a entender y pues imagínate en el idioma hebreo, pues mucho más, ¿no? Porque pues igual las letras son totalmente diferentes y pues necesitaríamos estas vocales para poder saber qué es, porque vamos a ver que son varias cosas, ¿cierto? Acá ya sacamos nomás 3 palabras y si seguimos buscando vamos a sacar muchas más si le ponemos una vocal acá, otra vocal acá Cobra, y otra vocal acá. cobra también. Ajá, muy bien, sí, cobrar. Entonces, si le ponemos todo eso, pues imagínate, empezamos a tener muchas más palabras y mucho más sentido en cuanto a esto. Por eso es que nosotros necesitamos el ir entendiendo esto a lo largo de lo que vamos estudiando, ¿sí? En cuanto a las escrituras, ¿sí? Por eso lo importante que tenía pues estas vocales, aunque no se sabe si Yeshua se estaba refiriendo a esto, porque pues en su tiempo no estaban los Nekut como tal ya impuestos, ¿sí? Sino pues eso fue mucho más adelante. Entonces, imagínate, sí, ya acá ya podemos entender un poquito más acerca de esto que se estaba mostrando, ¿sí?
Y por eso en nuestro idioma, a pesar de que nosotros tenemos palabras, pero si las tenemos con mala ortografía, pues van a seguirse entendiendo igual, de igual manera, ¿cierto? Ejemplo de ellos, por lo menos tenemos llanta, ¿sí? Que se puede escribir así, pues sería una ortografía total, ¿cierto? Pero entendemos el concepto, por lo menos de sapo. Sí, si se escribe con Z, pues no cambia el significado, es igual el sapo, ¿cierto? O cicla y cicla con S, pues también significaría igual. Que ya si a algunas palabras les cambiamos la letra, por lo menos a cazar, le cambiamos la S por la Z, pues ya cambia que el significado, ¿cierto? Ahí sí ya, pues ahí sí venga, ¿cómo así? ¿O de qué me estás hablando? ¿De esto o de esto, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde tenemos que mirar qué, el contexto para saber de qué nos está hablando o de qué tipo de animal nos está hablando con respecto al ejemplo anterior, ¿sí? Si de una cebra o de una cabra. O me está hablando de que yo tengo que ir y cobrar algo o de que me están cobrando algo, ¿cierto? De que yo voy cobro o vienen y me cobran, ¿cierto? Entonces, todo esto nos ayuda a entender un poquito más acerca de también el idioma hebreo al cual nosotros tenemos que ir también entendiendo y conociendo. Por eso es que aunque en nuestro idioma tenemos estas ortografías, ¿cierto? Orografías más bien, y aún así la entendemos, ¿sí? Y pues eso nos ayuda, ¿cierto? Pero en el idioma hebreo, porque le quitemos una letra, pues va a cambiar totalmente el significado. Y recordar que cada letra, pues también tiene su significado. Al hacer eso, pues está perdiendo también el sentido de la palabra. Y un ejemplo de esto es estas dos palabras, ¿sí? Estas dos palabras, no me digan cómo se dice en hebreo, porque la verdad no sé, ¿sí? Pero es un ejemplo muy claro. Si ustedes ven, esta letra roja es la única que no está escrita acá abajo, ¿sí? Lo demás está totalmente igual, no se ha cambiado. Lo único que se cambia es esa letra roja, bueno, o que se le quita, ¿sí? Al quitársela, pues de lógico que si ven, cambia. En la primera hice y preguntará y en la segunda hice co. ¿Tienen mucha relación? No, son totalmente diferentes. Van significados totalmente diferentes, ni siquiera son sinónimos o antónimos, sino que definitivamente dan un significado totalmente diferente, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a estar con el hebreo. Por eso es que ninguna de las letras se le podía quitar, porque si se le quitaba, pues cambiaba todo el sentido, no solo de la frase, sino del contexto como tal. Por eso la importancia de esto. Y para esto vamos a ver un video para entender un poquito más acerca de las Nekut o de estos símbolos vocálicos, ¿sí? Que nos ayudan a entender un poquito más el hebreo y cómo saberlo leer. Bueno, entonces si vemos ahí nos ayuda a entender un poquito más acerca de estos puntos vocálicos que son pues importantes hoy en día para poder leer el hebreo y entenderlo, ¿sí? Y lo mismo también tenemos que tener en cuenta otras cosas en cuanto al idioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la raíz de las palabras, ¿sí? Por lo menos acá de lavandería, pues la raíz es lavar, ¿cierto? Viene del mismo concepto y tiene la misma palabra, ¿cierto? Lo mismo pasa en el hebreo. Hay ciertas raíces que le dan el entendimiento mucho mejor a las palabras y uno puede entenderlas mucho mejor al llegar a la raíz, ¿sí? De la palabra. Y ahí podríamos entenderla mucho mejor lo que quiere decir. Por lo menos si nosotros miramos acá esta raíz, que son estas tres letras, ¿sí? Se las voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Estas tres letras es la raíz, ¿sí? Y si nosotros nos podemos mirar, hay varias palabras que están compuestas de la misma raíz, ¿sí? Si lo vemos acá en diferentes palabras.
y todas nos llevan casi a la misma, una dirección, un camino, una guía, ¿cierto? Todas nos llevan como a ese significado de que vamos siempre por el camino correcto, o por así decirlo, ¿sí? Como haciéndole una parafraseada, ¿sí? Y a eso, por eso es la importancia de la raíz. La raíz nos ayuda a entender un poquito más acerca de estas palabras, ¿sí? Y saber que a lo largo del idioma hebreo, esto se da en el paleohebreo, eran 2 letras, ¿sí? Y ahorita ya en el hebreo actual o impreso, pues ya tenemos cuántas de 3 letras. Está compuesta cada raíz, ¿sí? Por eso lo importante de entenderla y así podemos entender por lo menos esta palabra de padre, ¿sí? O papá, que se escribe en el hebreo, que si nosotros miramos la primera, es una cabeza de un toro, ¿cierto? De alguien fuerte, una representación de fuerza, ¿en donde en una casa o tienda de campaña. Entonces ahí ya no significaría que la cabeza de hogar, por así decirlo, ¿sí? O la fuerza del hogar. Cuando hablamos de la fuerza del hogar, casi siempre se refiere a quién, al padre de familia, aquel que está proveyendo, aquel que es como el centro de la casa, ¿cierto? La autoridad máxima. Entonces, acá podemos entender mucho mejor acerca de esto, pero si queremos llegar a entenderlo realmente, pues tenemos que entender un poquito más acerca de estos, y por eso es que para la época de Moisés y todo eso, pues era muy fácil, pues debido a que se enseñaba así, por medio de imágenes, por medio de iconos, y se entendía mucho mejor, incluso que hasta los niños entendían los mandamientos de manera muy didáctica, ¿sí? Y eso pues lo podemos aprender nosotros, pues para poder solo dar a entender también a los chicos. Y por eso es que tenemos que cumplir este mandamiento de Deuteronomio 6:6 que nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles? Los mandamientos que Dios le dio a Moisés, eso era lo que teníamos que estar haciendo. Y dice, ¿qué vas a hacer con esto que Dios le dio a Moisés? Pues acá nos dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, imagínense. O sea, todo esto nos toca hacer nosotros ¿con qué? Con las escrituras, con la doctrina. Por algo es que a lo largo de las escrituras, incluso Yeshua, antes de empezar a enseñarnos los mandamientos y todo eso, nos da las bases de dónde va a sacar todo, y nos dice incluso y reconfirma que la ley no va a ser cancelada, no va a ser abrogada, ¿cierto? Por eso es que nosotros, para enseñarle a un niño, pues tenemos que saber y entender muy bien el tema a tal punto, perdón, a tal punto pues que se lo podamos enseñar casi a nivel de muñequitos y a nivel de todo. Y un ejemplo muy claro es que por lo menos la física. Si nosotros no podemos entenderla así y poder dar ejemplos claros, ¿cómo le vamos a explicar a un niño de 2, 3, 4, 5 años la física o términos de la física? Pues estaríamos graves, ¿cierto? Por eso nosotros el entender las escrituras y el enseñarlas debe ser de una manera tan sencilla que hasta alguien que no conozca, que no sepa escribir, que no sepa leer, las puede entender de manera sencilla, fácil. Por eso nosotros no podemos llegar directamente a darle con lo grueso de las escrituras, a decirle, mires que hay 2 casas, mires qué pasó esto, mires que lo otro, no. Empezar por lo más sencillo y lo más importante, que es que lo que hizo Yeshua en la cruz,
por nosotros y después irlos llevando de la mano como nosotros empezamos el proceso desde el curso básico y ahí en adelante, porque o si no, pues definitivamente vamos a entrar en conceptos donde muy posiblemente la letra ahí sí va a matar. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento, porque no hay una constante, porque no hay algo que realmente se vaya de acuerdo con lo que el espíritu nos va guiando, sino que va conforme a la sabiduría del hombre. Y esa letra sí mata. Los muchos libros, las muchas letras, la mucha sabiduría del hombre es lo que nos mata. Lo único que va a vivificar nuestras vidas son que las palabras del Eterno, las cuales nosotros debemos de tener como base, ¿sí? Por eso es que ahí en Segunda de Corintios, pues Pablo nos está reafirmando eso, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo practique tiene que estar conforme a qué, a lo que el Espíritu de Dios me está guiando, porque es el mismo Dios que me está guiando. No es el espíritu de Pepinito, de Perencejito, de Sutanito, sino de quién? De Dios, de nuestro Maestro, de nuestro Dios, el que nos está guiando y nos está llevando a entender las Escrituras, ¿sí? Por eso lo importante acerca de esto, ¿sí? De entender esto que nos está hablando acá las escrituras. Por eso nosotros tenemos que contextualizar, que aterrizar todo y si no aplicamos las cosas, pues la letra nos está matando. El conocimiento puede servir, pero si no aplicamos, pero si no empezamos a poner por obra, pues ¿qué va a pasar? Vamos a terminar perdidos, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios es la que vivifica. Por eso si nosotros empezamos a obedecerla, que eso es lo que produce el tener el espíritu nuevo en nosotros, ese espíritu, ese aliento del eterno en nuestras vidas, pues vamos a querer obedecerla, vamos a querer actuar tal cual como nos dice las escrituras y pues realmente ahí vamos a ver y vamos a ir entendiendo las escrituras y ahora ya no nos va a parecer tan complejo, ya no nos va a parecer un libro sacado de los extraterrestres porque no los entendemos, ¿cierto? Como antes, que leíamos y pareciera que no entendiéramos nada y solo la leíamos porque era como un compromiso que teníamos, ¿cierto? O porque queríamos conocer acerca de las escrituras, pero definitivamente no pudimos lograrlo por nosotros mismos, sino necesitábamos a nuestro maestro que nos enseñara las escrituras, ¿sí? Entonces acá ya podemos entender y si literamos estos dos versos, podemos entender mucho mejor qué es lo que nos estaba diciendo Yeshua acá en estos dos versos, que qué dice de Mateo 5:17, si le cambiamos ya lo que hemos venido entendiendo y aprendiendo, dice, no penséis que he venido para cancelar la Torá o los profetas, no he venido para cancelar, sino para hacer que se ponga en práctica. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una nukot, pasará de la ley hasta que todo ¿qué? Se haya cumplido. Entonces ahora sí podemos entender mucho mejor acerca de estos versos y acerca de esto que nos está enseñando las escrituras, ¿sí? Por eso acá, por eso en este verso, pues podemos entender mucho mejor estas escrituras, ¿sí? Y acá pues ese es como el resumen de lo que vimos ya con la tilde y podemos entender mucho mejor qué es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Y por eso si nosotros en vez de decir ab, ¿sí? En vez de decir padre en hebreo, que es lo que decimos con las dos, y en vez de unirlas, las separamos, ¿cierto? Pues ¿qué va a hacer?
dos cosas totalmente diferentes que no tiene que ver la una con la otra. Y podríamos decir el animal al lado de la casita, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver de unidad, ¿sí? Por lo menos es lo mismo que yo decir caso. Pues ustedes me entienden que son pegados, pero no lo estoy leyendo bien, no está bien ejecutada, digamos, la lectura. Entonces, imagínate, lo mismo es acá y mucho más en el hebreo, cambia totalmente su significado. Si yo acá en vez de esto, cojo y acá a esta le meto otra letra o le pongo otra letra, pues va a cambiar mucho más el significado. Por eso no sería lo mismo. ¿Listo? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta esto del orden que ni siquiera una yud o que una letra se le podía quitar y más que a veces la yud sirve para los tiempos tanto presente como futuro como en pasado, ¿sí? Al igual que en el inglés tú le agregas ciertas cosas a un verbo y cambia para presente, para futuro o para pasado, ¿sí? Dependiendo de lo que se esté hablando. Lo mismo pasa en el hebreo, por lo menos si nosotros le quitamos una yud a la palabra en hebreo de te salvo, te salvaré, pues se convierte en te salvo, imagínate, pues ya no sería lo mismo, ¿sí? Porque si le ponemos ahí Jesús salvará a las naciones y si le quitamos la yud de salvación, pues ¿qué se va a convertir? En Jesús salvó a las naciones. Entonces, ¿a cuál naciones salvó? Porque ya es tiempo pasado, pero si lo hablamos en futuro es que todavía estamos a la espera, ¿sí? Por eso la importancia también de entender esto y que pues el idioma hebreo es se puede decir, uno de los más complicados debido a todo esto que tiene en cuanto a sus letras, en cuanto a sus significados, ¿no?